Hola, mi nombre es María Eugenia Jiménez y voy a hablar sobre las teorías psicológicas en la evaluación en la psicología clínica. Teorías psicodinámicas. Sigmund Freud fue un médico neurólogo y se dedicó a la psicología clínica. Fundó la teoría psicoanalítica a finales del siglo XIX. Es el principal antecedente de la perspectiva cualitativa y subjetiva de la terapia en la clínica. Su teoría trata de explicar las fuerzas inconscientes que motivan el comportamiento humano, es decir, aquellos conflictos internos que aparecen durante la niñez y que afectan a los comportamientos y emociones del individuo. La teoría psicoanalítica trata de elaborar un modelo del funcionamiento psicológico consciente, pero sostiene que las principales determinantes de la conducta son inconscientes. En el psicoanálisis, la sexualidad es la base del desarrollo de las personas. Llevó a cabo la búsqueda de orígenes de perturbaciones psicológicas que se daban en los adultos, desarrolló etapas del desarrollo psicosexual, habló sobre el aparato psíquico y utilizó la meta terapéutica de Insight. Carl Jung fue un pionero de la psicología profunda y uno de los más estudiosos de esta disciplina, más ampliamente leídos en el siglo XX. Su abordaje teórico y clínico enfatizó la conexión funcional entre la estructura de la psique y de sus productos, es decir, sus manifestaciones culturales. Tenía la creencia de que la energía psíquica moldeaba la personalidad desde una perspectiva más positiva. Para él existía una energía psíquica que impulsaba a la persona a realizar metas, lo que llamó motivación intrínseca. Dividió el inconsciente en dos, inconsciente personal e inconsciente colectivo, y criticó el énfasis excesivo de Freud en la sexualidad. Alfred Adler fue un médico y psicoterapeuta austriaco, fundador de la escuela conocida como psicología individual. Fue un colaborador de Sigmund Freud y cofundador de su grupo, pero se apartó de él en 1911 al divergir sobre distintos puntos de la teoría psicoanalítica. Rechazaba el énfasis de Freud en los instintos sexuales, decía que el motivador principal son los impulsos sociales, es decir, la motivación extrínseca. Analiza la rivalidad entre hermanos y el efecto en el orden de nacimiento en la formación de la personalidad. Decía que el individuo se motiva por medio de intereses e impulsos sociales y se enfocó en el consciente más que el inconsciente. Las teorías conductistas. Iván Pavlov fue un fisiólogo ruso, célebre por haber formulado el condicionamiento clásico. Desarrolló la contracorriente del psicoanálisis desarrollada a comienzos del siglo XX. Es conocido por la formulación de la ley de reflejo condicionado, que desarrolló después de advertir que la salivación de los perros que utilizaba en sus experimentos podía ser resultado de una actividad psíquica. El condicionamiento clásico para él era un proceso mediante el cual se asocian estímulos que no necesariamente tienen una relación, lo que se llama principio de asociación. Esta asociación se da en que todos tenemos unas respuestas incondicionadas a ciertos estímulos incondicionados y ante otros estímulos hay unas respuestas y esos estímulos son neutros. Buscó la manera de reducir el estudio introspectivo de los procesos mentales, sustituyéndolo por el estudio objetivo de comportamientos por medio de métodos experimentales. John Watson fue uno de los psicólogos más importantes del siglo XX, conocido por fundar la Escuela Psicológica Conductista, que inauguró en 1913 con la publicación de su artículo Psicología vista por un conductista. Es conocido también por su controvertido experimento con el pequeño Albert, formuló la teoría psicológica estímulo-respuesta, rechazó la introspección, negó la existencia de caracteres innatos y las formas complejas de comportamiento son analizadas como cadenas de respuestas simples que son observables y medidas. Abraham Maslow fue un pionero principal
colaborador de la llamada tercera fuerza en psicología. La teoría de las necesidades es una teoría psicológica propuesta por él mismo en su obra, Una teoría sobre la motivación humana, en 1943, que posteriormente amplió. Maslow formula en su teoría una jerarquía de necesidades humanas y defiende que conforme que se satisfacen las necesidades más básicas de los individuos, los seres humanos desarrollan necesidades y deseos más elevados. Las teorías humanistas. Carl Rogers estudió psicología clínica, obtuvo su título en psicología en 1928 y su doctorado en 1931. Considera a las personas como básicamente buenas o saludables, o por lo menos no malas y sanas. Se interesó en el estudio del individuo, desarrolló una teoría centrada en el yo, lo que dice que se ve al hombre como ser racional y cada individuo como ser único e individual. E introdujo el término cliente en lugar de paciente. Teoría cognitivo-conductual. Albert Bandura fue un psicólogo y pedagogo ucraniano-canadiense, autor de las teorías tan interesantes como la teoría del aprendizaje social o de conceptos como el de la autoeficacia. Dio gran paso en la integración de procesos cognitivos y simbólicos en la terapia conductual. Observó que no solo se le enseñaba al individuo conductas adaptadas que no estaban en su repertorio, sino que también facilitaba la expresión de conductas que ya se realizaban. Y afirmó que era probable que el individuo imitara conductas que son recompensadas a aquellas que se castigan o se obtienen consecuencias. Muchas gracias por su atención.